Pues nos estamos dando cita el día de hoy para tener una charla, el quinto conversatorio de nuestro ciclo eh, Historia del Derecho de la Postpandemia. Está presente con nosotros la doctora Eva Elizabeth Martínez Chávez y por parte del Instituto Mexicano de Historia, de hecho, capítulo mexicano del Instituto Latinoamericano de Historia del Derecho, les damos la más cordial bienvenida. Esta temática resulta ser muy atractiva, pero habremos de poner algunas puntualizaciones para que no se pierda la esencia de la plática de la doctora Martínez Chávez. Compañero Luis Padilla, si eres tan amable, sería conveniente darle la apertura a la doctora para que nos diera cuenta de su exposición. Claro que sí, doctor Abreu. Muy buenos días a todos. Daré una lectura al currículum de la doctora Eva Elizabeth Martínez Chávez. Bienvenida, doctora. La doctora es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, nivel 1. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene estudios postdoctorales en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de Michoacán. Es doctora en Ciencia Jurídica, Teoría, Historia y Comparación por la Universidad Internacional de Andalucía. Tiene un diploma de estudios avanzados por la Universidad Internacional de Andalucía. Es maestra en Historia Regional Continental por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha realizado estancias de investigación en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de Michoacán, México, el Centro de Estudios Históricos del Colegio México, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Max Planck Institute, perdón, tiene aquí un nombre que no sé cómo se pronuncia, Para pero la historia del derecho europeo. ok, este es en Alemania y tiene otro en Florencia, Italia. Es investigadora contratada por el Max Planck y para colaborar en el proyecto Diccionario Histórico de Derecho Canónico en Hispanoamérica y Filipinas. Ha impartido docencia en la Universidad Pedagógica Nacional, en la Unidad 162 Zamora y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México. Ha sido contratada como investigadora adscrita a la Facultad de Derecho de la Universidad de Huelva, España. Entre sus publicaciones tiene los libros en España en el Recuerdo, México en la Esperanza y Redes en el Exilio. También tiene artículos relacionados con el tema de la masonería, como por ejemplo Julián Calvo Blanco, un jurista masón del exilio español, y capítulos en libros titulados Juristas masones del exilio republicano español en México y El juicio de amparo cruza fronteras, Rodolfo Reyes en España. Sin más preámbulos, le damos la palabra a la doctora Elizabeth. Doctora Elizabeth, cuando usted guste. Buenos días. Bueno, antes de iniciar mi exposición, quiero agradecer la invitación a este conversatorio. Bueno, expreso mi agradecimiento al doctor Juan Carlos Abreu y, por supuesto, a los alumnos del posgrado de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, y después de este agradecimiento, vamos a entrar en materia. Como ya he sabido, en España se dio una guerra civil de 1936 a 1939. Esta guerra concluye con el triunfo del bando liderado por el general Francisco Franco. Y esto ocasiona un exilio masivo de españoles, por supuesto, que se ven en la necesidad de abandonar su país buscando escapar de la violencia franquista. De estos miles de perseguidos,
tenemos que poco más de 20,000 personas llegan a México, gracias a la invitación que les hace en su momento el entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río. ¿Por qué salen de su país esos españoles? Bueno, una vez que Franco logra ganar la guerra, organiza toda una estructura para perseguir a los que él consideraba sus enemigos. Y trata de identificar grupos a los que considera más peligrosos. Entre estos grupos, él, digamos que pone por delante a masones y comunistas. Y se allega de toda una serie de leyes e instituciones para perseguirlos. Bueno, pues de estos dos grupos hoy vamos a hablar de los masones. Concretamente de juristas masones que llegan a territorio mexicano. Bueno, esta relación de la masonería y el comunismo me ha interesado durante los últimos años porque al realizar la investigación doctoral me di cuenta que había varios de estos juristas importantes que llegan a México tenían altos cargos en la masonería. Entonces, conforme iba avanzando en la investigación, iba recabando información en España y en México que permitió como ir armando el rompecabezas para en un momento lograr escribir este primer capítulo del libro que comentabas, Luis, hace un momento. Y bueno, que se publica en el libro Masonería y Sociedades Secretas en México, aquí lo tenemos, que se publica por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y bueno, en este momento me enfoqué, porque es lo que estaba haciendo en la investigación doctoral, en los juristas que fueron profesores de Derecho en México o en España en el campo del derecho. O sea, profesores universitarios de Derecho. Porque debo decirles que en la búsqueda durante la investigación doctoral logré identificar 328 licenciados en Derecho exiliados en México, que se dedicaron algunos a actividades que no tenían nada que ver con el derecho, y una minoría, 42 hasta ahorita tengo identificados, que dieron clases en facultades de Derecho en España o en México. Entonces, como era un universo tan amplio, tuve que acotar la investigación y me centré en ese momento en los profesores de Derecho solamente, y de los otros licenciados en Derecho tengo referencias, por supuesto, tengo fichas biográficas, pero eran tantos que los dejé como para otro momento. Lo mismo que me pasó con los masones. Fui identificando de estos profesores algunos que estaban relacionados con la masonería, y también identifiqué algunos licenciados en Derecho que estaban o que fueron procesados en España por masones, pero que no se dedicaron a la docencia universitaria, sino más bien algunos estaban relacionados con cuestiones o actividades políticas. Bueno, en estos, les decía, en estos juristas fue sobre los que centré la investigación, y dejé para otro momento a los licenciados en Derecho que se dedicaron a otras cuestiones, y para trabajarlos en posteriores investigaciones. Entre estos licenciados en Derecho puedo mencionarles a Álvaro Pascual Leone Forner, Ángel Galarza Gago, y recientemente se sumó a esta lista el nombre de José Castelló Tarrega Arroyo, gracias a datos aportados por el doctor Juan Carlos Abreu aquí presente, a quien le agradezco el dato.
Debo decir que en esta búsqueda no solo localicé juristas españoles y masones exiliados en México, también pude localizar a otros exiliados que radicaron en países americanos y que tuvieron una relación estrecha con México, generalmente por cuestiones laborales. Entre estos les puedo mencionar a Francisco Ayala García Duarte, que fue procesado por el Tribunal para la Masonería, que fue jurista y fue un escritor muy prolífico y murió, tuvo una vida muy dilatada, muere ya en el siglo XXI, principios del siglo XXI, y a un gran penalista que a ustedes seguramente les sonará el nombre, Luis Jiménez de Azúa, exiliado en Argentina. Bueno, pues desde luego, Jiménez de Azúa visitaba constantemente México y tenía una relación muy, muy fructífera con los mexicanos y con los españoles también exiliados en México. De hecho, Jiménez de Azúa fue uno de los que recibió las sentencias más duras o la más dura que imponía el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. A Jiménez de Azúa se le sentenció a la pena de 30 años de reclusión mayor, y aquí lo cito, con sus accesorias de interdicción civil, inhabilitación absoluta extensiva, además también prohibición de ocupar cargos en entidades subvencionadas y empresas concesionarias, gerencias y consejos de administración en empresas privadas, así como cargos de confianza, mando y dirección de las mismas. Por supuesto, se buscaba la pena privativa de libertad, pero también impedirle que pudiera, digamos, que seguir ocupando algún tipo de liderazgo en el futuro. Entonces, por eso es que como que se le buscaba eliminar también, no solo digamos, no solo privarlo de libertad, sino privarlo de visibilidad laboral, social, porque ahorita comentaremos brevemente que el franquismo no solo trataba de eliminar al enemigo físicamente, sino también socialmente, moralmente, económicamente, incluso hasta llegó a afectar familiarmente, porque hubo muchas familias que se dividieron a causa del enfrentamiento entre franquistas y republicanos. Bueno, a Jiménez de Azúa el tribunal consideró que se estaban comprobados los delitos de comunismo y masonería, los dos juntitos, y le impone la pena porque el tribunal considera, aquí también cito, que desde su cátedra y en sus actuaciones forenses y políticas propugnó siempre por el más exaltado marxismo, disolvente y extremista, y que llegada la guerra desempeñó embajadas ante países extranjeros, cooperando en pro de las tendencias acusadamente comunistas de los llamados gobiernos a que representaba. Y aquí cierro las comillas. Bueno, eso es sobre los juristas que estuvieron en otros países americanos, pero por supuesto también, como les comentaba, logré identificar a juristas exiliados en México, y posiblemente algunos de los nombres a ustedes les suenen porque fueron, no todos, pero algunos sí, muy prolíficos escritores, y algunos de sus libros, no sé si a ustedes les tocó o a sus maestros tenerlos como libros de consulta en la licenciatura. Bueno, entre estos juristas que identifiqué y que fueron procesados por el tribunal está Manuel Martínez Pedroso, Mariano Ruiz Funes, Victoria Ken, Gabriel Bonilla Marín, Demófilo de Buen Lozano, Felipe Sánchez Román y Gallifa, y Julián Calvo Blanco. Y aquí, si me permiten, voy a compartir con ustedes unas imágenes para ponerle rostro a estos nombres, y también unas imágenes de los procesos que se llevaron o que se les formaron por el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Tengan un poco de paciencia porque se tarda un poquito en compartir. Bueno, aquí tenemos primero a Manuel Martínez Pedroso,
¿Sí lo ven? Sí, ok. Sí. Sí. Esta es la portada de su proceso. En esta parte está el nombre de Manuel Martínez Pedroso, aunque no es muy legible. Después tenemos a Mariano Ruiz Funes. Este está un poco peor. Estaba el expediente bastante oscuro y deteriorado, pero bueno, este es la portada de su proceso. Victoria Ken. Aquí tenemos la portada. Gabriel Bonilla Marín. Aquí está la portada de su expediente. Demófilo de Buen Lozano. Demófilo de Buen pertenece a una familia que muchos de sus integrantes fueron procesados como masones. Era como una especie de familia con un linaje dentro de la masonería. Ese es la portada de su proceso. Aquí está el nombre, Demófilo de Buen Lozano. Felipe Sánchez Román y Gallifa. Felipe Sánchez Román tiene un padre con el mismo nombre, Felipe Sánchez Román. Para diferenciarlo estaba él y Gallifa, a este que viene a México. El padre también era jurista, también era catedrático, y cuando se procesa a Felipe Sánchez Román por este motivo, pues confunden la información del padre y del hijo. Esta es la portada de su expediente. Julián Calvo Blanco. Julián Calvo Blanco fue discípulo muy directo y muy querido de Ruiz Funes, y con el paso de los años se llega a convertir en un masón muy importante, tanto en México como en España. Y bueno, estos son los que yo tengo, de los que son, que se dedicaron a la docencia, de los que tengo identificados hasta ahora, procesados por el Tribunal Especial para la Masonería, para la represión de la masonería y el comunismo. Bueno, con esto concluyo la presentación. Aquí está la portada de Julián. Y, a ver, dejen. Ya estamos, ok. Ya estamos otra vez Correcto, te estamos viendo. Muy bien, ok. Bueno, ahora, estos expedientes los pude consultar, o estos procesos, y me permitieron identificar como algunas pautas. Por ejemplo, se archivaron procesos cuando no se detectó una participación decidida y notoria en las filas de la masonería, o no se logró obtener documentación que los relacionara directamente con esas actividades. Por ejemplo, esto sucedió con los casos de Manuel Martínez Pedroso. En el expediente se mencionaba que una vez lo dieron de baja porque no pagaba las cuotas. Otra vez lo dieron de baja porque no asistía a las reuniones. Entonces, como que vieron que no estaba como muy comprometido y archivaron el expediente. En el caso de Felipe Sánchez Román, pues resulta que la información que respaldaba el proceso para identificarlo como masón, permítanme un momento, se refería a su padre y no a él, que el padre había muerto en 1916 y la información que tenían de Sánchez Román para comprobar que era masón era de un tiempo en que él aún no había nacido. Entonces, pues también ese se archiva. Y además esto hay que sumarse, pues que los buscaban y ellos ya estaban exiliados. Entonces ya no había manera de que los detuvieran. También pasó esto con Mariano Ruiz Funes. También se archiva su expediente. Esto no significa que no tuvieran una participación decidida en la masonería. Significa que quien reunió la documentación no encontró documentos para procesarlos o para identificar su grado de compromiso con la masonería, porque algunas logias lograron salvar su documentación y no fue incautada por los franquistas. Esto es importante decirlo. Bueno, por otra parte tenemos a algunos que sí se sentencian en ausencia cuando sí encuentran una relación directa con la masonería, y dependiendo
del grado de compromiso, de notoriedad que tuvieran estos juristas dentro de la masonería, se les imponía una sanción u otra. Por ejemplo, a Gabriel Bonilla Marín se le sentencia la pena de 12 años y un día de reclusión menor y accesorias. Las accesorias eran eso que les comenté para el caso de Jiménez de Azúa, todos estos limitantes para poder colocarse laboralmente. Y bueno, la pena más severa que impuso el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo a los juristas exiliados en México se reservó para Victoria Kent y Demófilo de Buen Lozano. A ambos los sentenciaron a 30 años de reclusión mayor, además de todas estas otras limitaciones laborales y sociales. ¿Por qué? Bueno, porque a Victoria Kent la consideraban una figura muy representativa, muy comprometida con la Segunda República y una amazona muy activa. A Demófilo de Buen llegó a tener cargos importantísimos dentro de la masonería y la Dirección General de Seguridad lo catalogó, aquí cito, integrante de Unión Republicana, masón y muy peligroso. Cierro la cita. Bueno, les había comentado que el bando franquista, además del arsenal bélico que utilizó durante la contienda, también utilizó un arsenal legislativo para atacar a sus enemigos. Es decir, a la vez que, o una vez que conquistó a través de las armas, buscaba conquistar en otros ámbitos. Y uno de estos ámbitos muy importante para ellos era la parte legal o la utilización del derecho para perseguir a los enemigos. Y, como les comenté al principio, dos de los enemigos más visibles para ellos eran masones y comunistas. Entonces crea en 1939 la Ley de Responsabilidades Políticas que, además de otras sanciones, digamos que la más representativa es que imponía sanciones económicas a aquellos que se procesaban. Y luego tenemos al año siguiente, en 1940, la Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Esta ley era en la que se basaban para imponer las penas de privación de la libertad que imponía el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Bueno, esas dos leyes también tenían, por supuesto, o se crearon después de las leyes, los tribunales o las instituciones que iban a aplicarlas. En el caso de la Ley de Responsabilidades Políticas, se crea el Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas y bajo de ese toda una estructura, digamos, que se subordinaba a ese tribunal. En el caso de la Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo, se crea el Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo, que es quien les comentaba que procesa a estos juristas que les dije hace un momento, por masones, algunas veces por masones y comunistas, otras veces solo por masones, algunas veces solo por comunistas, pero digamos que estas dos leyes y estos tribunales trabajaban muy unidos, porque a quien se procesaba por masón y comunista, después el proceso se enviaba al Tribunal de Responsabilidades Políticas. Incluso a algunos funcionarios que trabajaban en un tribunal también tenían cargos importantes en el otro, para que hubiera una total, una relación muy, muy estrecha y pudieran ser más efectivos en la persecución de estos enemigos del franquismo. Bueno, yo hasta aquí lo dejo para dar tiempo al resto de actividades que tenemos programadas. Gracias. Muchas gracias, doctora Elizabeth. Doctor Juan Carlos Abreu, ¿usted quisiera hacer alguna intervención? Sí, bueno, mi intervención fundamentalmente se va a cifrar en hacer algunos comentarios un poco marginales, pero que considero absolutamente importantes ponerlos sobre la mesa.
Creo que nos quedó muy claro que estamos viendo a la masonería desde una perspectiva como institución histórica. Consecuentemente, hemos dejado nosotros de lado cualquier elemento de corte esotérico que no corresponde a nuestro objetivo histórico. Lo que sucede es que una institución, generalmente ha dado en considerarse secreta, resulta ser enemiga de un régimen de corte totalitario. Esto es muy importante. ¿Para qué servían las logias masónicas o para qué han servido las logias masónicas en Iberoamérica en el siglo XIX y principios del siglo XX? Nosotros tenemos derechos ciudadanos. Nosotros podemos libremente hablar. Nosotros podemos discutir incluso los temas que no son controvertibles. Si volteamos nosotros la mirada hacia el pasado, nos damos cuenta que en algunas etapas históricas, en algunos momentos y en algunos lugares, ha sido objeto de señalamiento la masonería por ser un centro de reunión de gente que discute problemas. Consecuentemente, más allá de toda la mitología llena de tenebra y de cuestiones conspiratorias que la verdad no nos interesan, vemos precisamente grupos de personas que se reúnen para discutir temas políticos. Voltemos a ver el siglo XIX en México. No existían partidos políticos. Entonces, si tú tienes una ideología, o te depositabas en el bando liberal o te depositabas en el bando conservador. Quiero aquí ser muy puntual. ¿Sirvió esto para alguna dicotomía que entre la institución deben conocer? Ritualística. Unos llamados escoceses reúne a los conservadores y los yorquinos en el siglo XIX. Y los yorquinos resultan ser los liberales. Subrayo, no hay partidos políticos, ¿correcto? Dentro de la nómina, tanto de escoceses como de yorquinos, hay altos prelados de la iglesia, políticos, gente, burgueses, comerciantes, y consecuentemente lo que están haciendo es discutir la problemática. De alguna manera, esta idea nos permite darle seguimiento y situarnos en la masonería española. España vive desde principios del siglo XX un conflicto muy intenso, muy grave, habiéndose desprendido ya de todas las colonias con un proceso de severa crisis económica. Llega un hombre fuerte en las etapas en las que los regímenes de corte totalitario son el hit. Si volteamos nosotros a ver en Europa, Hitler en Alemania, Mussolini en Italia, Franco en España, están formando un eje de corte político. Los filósofos de aquella época, ya hemos visto esto, compañeros, en el salón de clase, los filósofos de la época, Walter Benjamin, Hannah Arendt, están denunciando los modos totalitaristas. Los regímenes totalitarios persiguen a quien piensa diferente. Las logias masónicas fueron efectivamente la posibilidad de reunir a gente que pensara diferente al régimen. Más allá del su comunismo o de las cuestiones políticas que hay debajo, pues bueno, las logias servían como eso, lugar a donde se discutían las situaciones, a donde se discutía lo político. Las distancias que estableció el régimen de Franco con los disidentes fueron muy contundentes. Ya nos dijo la doctora Martínez Chávez sobre la cuestión persecutoria. Uf, que te persigan por lo que piensas, por lo que dices, por lo que te imaginas que debe ser el mundo, creo que resulta ser muy peligroso. Independientemente de que estemos o no de acuerdo con la masonería o con los masones, nos queda claro que nos llama los derechos humanos a pensar que nadie puede ser perseguido y menos utilizar todo el aparato legal como nos lo han anticipado en la charla. Todo el aparato legal sobre
una determinada sector de personas que piensan algo diferente. Quiero dejarlo yo hasta aquí, sí establecer que hay un periodo histórico muy importante, esta migración de españoles hacia toda América Latina es fundamentalmente por hambre. Luego vendría la persecución, claro. Si tú piensas diferente y no, no te vas a quedar en el lugar en el que puedes morir o en el que pueden morir tus familiares o tus seres queridos. Te vas, te exilias. Quieres seguir viviendo. Creo que todos tenemos ese legítimo principio, ¿no? Pensar en los heroísmos de morir por tus ideales, creo que es algo decadente y de modé. Es un largo periodo de la historia, ¿eh? No estamos hablando, o sea, la migración de españoles hacia todo el continente, hacia Latinoamérica, fue flujos, no fue un bloque. Por ahí está presente Lázaro Cárdenas, el desembarco de una serie de niños, ¿verdad?, desamparados, que llegaron a situarse con familias mexicanas. Nosotros tuvimos también, fuimos en Latinoamérica quienes cobijamos a pensadores, Shirau, bueno, hay toda una nómina, artistas, no sé, pensemos en Remedios Varo, poetas, vamos, de alguna manera hubo una consolidación en la UNAM de gente que nos aportó grandes conocimientos, siempre críticos y que de alguna manera nos dejaron un gran legado. Yo no quiero tomar la palabra más allá de esto, si no sería abusivo. Yo quiero que los compañeros de alguna manera que conocen tu artículo, que conocen tu trayectoria, te pongan algunas preguntas. Se han organizado ellos, hay un catálogo de preguntas. Yo les ruego a través de Luis que vayamos tomando la palabra con la finalidad de desahogar estas inquietudes que nos surgieron a partir de tu texto. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, doctor. Bueno, ahora pasaremos a una ronda de preguntas. Para ello le voy a dar primero la voz a nuestro compañero Jesús Rubalcaba. Adelante, Jesús. Creo que no te escuchamos, Jesús. ¿Escuchan? Buenos días, doctora. Siguiendo un poquito lo que comentaba el doctor, viendo la masonería, ¿no?, desde el punto de vista del misticismo y lo esotérico que puede ser, ¿cuál considera usted que haya sido en ese en esa etapa histórica la motivación que a lo mejor pues, podría ser una incomodidad, o cuál era la incomodidad que generó los motivos para crear la ley para represión de la masonería y el comunismo? Tal vez del comunismo se ha abordado un poquito más y se podría entender el por qué, pero ¿por qué incluir la masonería en esa parte incómoda de motivar a esa ley de la represión de la masonería? Bueno, según los franquistas, porque los masones eran como uno de los elementos que habían corrompido a la sociedad española y estaban haciéndola que perdiera sus valores históricos, cristianos, y que, por ejemplo, en el caso de algunos juristas, habían tenido, según, siempre digo según los franquistas, habían tratado de replicar estas ideas contrarias a la España tradicional desde sus aulas universitarias, corrompiendo a la juventud que los escuchaba, lo que los franquistas consideraban que era muy peligroso. Entonces, como había atrás de la masonería de esa época, o muchos de los masones más sobresalientes tenían relación con la institución libre de enseñanza, que ellos consideraban como
una institución que corrompía a la juventud y que estaba, digamos, robándoles de alguna manera protagonismo a estas ideas que se tenían de una España tradicional, una España histórica, más relacionada con la religión católica. Entonces, entre los masones había muchos ateos y había algunos que también eran detractores de la Iglesia Católica. Entonces, en esta ley para la represión de la masonería y el comunismo se crea digamos, el tipo penal del masón. O sea, no existía antes de esta ley, pero a partir de esta ley se les declara a quienes pertenecían a la masonería como fuera de la ley y por lo tanto estaban cometiendo un delito que se perseguía. No sé si respondió a tu pregunta. Sí, muchísimas gracias, doctora. Gracias a ti. Bueno, ¿alguien más que desea hacer alguna pregunta? Ya teníamos algunas preguntas para hacerle, doctora. Algunas de ellas ya fueron respondidas durante su ponencia, pero ¿alguno de los compañeros quisiera profundizar en algún tema? Sí, Griselda levantó su mano. Ah, perdón, perdón, disculpa, Griselda, adelante, es que no vi la pantalla. no te preocupes, gracias. Bueno, pues primeramente muchas gracias, doctora, por compartir esto con nosotros. Para nosotros es un placer. Bueno, son dos preguntas que van relacionadas. La primera es si usted tiene conocimiento de que estos juristas exiliados cumplieron la sentencia. Y la segunda es si los masones mexicanos apoyaron a los españoles en esta situación. Bueno, los exiliados, como ya estaban exiliados, fue una forma que tuvieron de escapar de la represión. Se sentenciaron en ausencia y se ordenó su búsqueda y captura. Por supuesto, no los lograron localizar. En algunos casos se menciona, se tienen noticias de que está exiliado en América, se tienen noticias de que está exiliado en México. Y entonces, pues obviamente no pudieron encarcelarlos. Y por lo tanto, pues no cumplieron su sentencia. La siguiente pregunta era, perdona, Griselda. Sí, si los masones mexicanos apoyaron a los españoles. Okay. He identificado información en la que indica que sí, no sé hasta dónde, porque el problema que tengo para desarrollar esa investigación en México es que los archivos que tienen información sobre la masonería pues pertenecen a las logias y son privados y entonces no permiten tener acceso a su documentación. Pero digamos que por otros cauces más complicados logré encontrar información, por ejemplo, en su momento, en 1939 principalmente, varias cartas que dirigen logias mexicanas al presidente Lázaro Cárdenas, incluso algunas apelando a su condición de masón, o lo tratan como hermano, para que permita la llegada de masones que estaban principalmente en Francia y que estaban en peligro, para que se trasladen a territorio mexicano. También tengo noticias de, a ver, déjenme ver si me entero cómo, bueno, no me entero. Se tienen noticias por una entrevista que localicé, he encontrado información que el mismo entrevistado, que era masón, menciona que él recibió el apoyo de los hermanos masones mexicanos desde que llegó. No especifica en qué consistió esa ayuda, solo dice que recibió ayuda de los hermanos masones. También, por ejemplo, la Logia del Valle de México los apoyaba para regularizar su situación
dentro de la logia, porque también ellos tienen documentación que los acredita como masones. Entonces, por supuesto, estamos en un periodo en el que ellos, muchos salen de su país con lo que traen puesto. Entonces, no traen documentación ni que los acredita como juristas, ni que los acredita como ciudadanos españoles, ni que los acredita como masones. Entonces, ya en el exilio, pues se busca la forma de que regularicen su situación, digamos, oficial en diferentes aspectos, ¿no? Una de estas era la pertenencia a la masonería y en ese sentido la Logia del Valle de México los ayudó para que regularizaran su situación. Muchas gracias. A ti. Muchas gracias, Griselda, por tu pregunta. Gracias, doctora Elizabeth. Si no hay más preguntas por parte de los compañeros, quisiera preguntarle al doctor Juan Carlos si quisiera hacer alguna otra intervención. Sí, en realidad también algo, bueno, como aportación a la pregunta que nos hizo la compañera Griselda. La estructura institucional de la masonería, reitero, es una institución, tiene un orden corporativo, se supone que surge de los sindicatos, de los gremios de constructores de la Edad Media. Eso es lo que te indica, por lo menos te dan indicios ellos de que proviene por ahí. Digamos que las organizaciones más pequeñas, las logias, efectivamente son grupos de 8 o 10 personas que constantemente se reúnen. Y ciertamente la Gran Logia Valle de México, que sería la estructura superior, abrigó a algunos de estos grupos, algunas de estas logias. Y como aportación, ciertamente hubo una muy pujante y muy importante que se llamó Luz Hispánica. De hecho, Luz Hispánica era la que permitía de alguna manera estos vínculos de recepción de gente que viene huyendo. Es muy importante lo que comentó la doctora, terriblemente importante. De alguna manera estamos viendo ese vector de la masonería solidario con la gente que es perseguida. Consecuentemente, supongo yo que esa condición fraternal habría la posibilidad de que les buscaran algún tipo de trabajo, algún tipo de sustento. Hipotéticamente, partimos de la idea de que quienes están dentro de estos grupos son gente con un cierto comportamiento moral. Ello, de alguna manera, los avala, pues como gente decente, como gente trabajadora. Muy bien señaló la doctora, ¿no? Pues no representaron ningún conflicto para el gobierno mexicano, pues era gente que llegó a trabajar, los que pudieron dar clases, esto fue muy importante, habían estudiado para abogados, compañeros, y aquí no se podían desempeñar. O sea, recuerden ustedes que el ejercicio del derecho es doméstico. Entonces, muchos de ellos no pudieron ser abogados y muchos de ellos venían, además de todo, a salto de mata. Lo dijo muy bien la doctora, había órdenes de aprehensión en contra de ellos, o sea, cuestiones brutales, ¿no? Hoy nos parecen, ante los ojos de los derechos humanos, algo, pues, deleznable. Fueron viajando, fueron migrando por etapas, incluso algunos de ellos tuvieron que pasar necesariamente por Marruecos y venir a América Latina por la parte africana. Quiero recordarles que África y Europa prácticamente se besan ahí en las columnas de Hércules, España, ahí entre Ceuta y Melilla, hay una franja muy importante de migración de mucho tiempo, milenario, ¿no? Recuerden ustedes, el hombre es migrante por naturaleza, el ser humano, el hombre es una visión de género, no una tontería. Entonces, el ser humano es migrante por naturaleza y muchos de ellos tuvieron que pasar trabajos duros, supongo yo, humillaciones, pobreza,
e incorporarse a la sociedad mexicana, y lo hicieron de alguna manera gente trabajadora, ha sido gente muy trabajadora, tanta que muchos de ellos pertenecieron a la beneficencia española, que es toda una estructura en México también de gente agradecida, que se vio de alguna manera cobijada en nuestro país. Algo que me llamó la atención, Elizabeth, generalmente tenemos nosotros la nota de que la masonería es una sociedad muy de corte machista, muy donde solo los hombres juegan un rol, inclusive, voy a decirlo de una forma muy coloquial, como lo conocemos los compañeros, un club de Toby, ¿no? Y de pronto mencionas tú a una señora de apellido Kent. Eh, Qué raro, mujeres masonas, Elizabeth. ¿Podrías tú darnos algún dato sobre eso para culminar? Yo ya quiero de alguna forma, sin abusar de la paciencia de todos ustedes, que esta fuera nuestra participación final. Ya, ahora, Victoria Kent es un personaje que rompe con bastantes paradigmas. Desde que estaba en España y también en el exilio. Hace poco en una charla hablaba de mujeres puristas exiliadas y de entre las varias que tengo identificadas, la más sobresaliente es Victoria Kent, tanto en España como en América. Y Kent, digamos que es una mujer atípica para su época. Y es una mujer atípica en muchos sentidos. Es atípica porque estudió Derecho en un mundo en el que las mujeres apenas empezaban a caminar esos senderos. Es una mujer atípica porque participa en política de igual a igual con hombres en España. Es una mujer atípica porque tuvo que luchar muchísimo por ser mujer, por ser pionera. Incluso a mí también me llama la atención su pertenencia a la masonería, siendo mujer. No tengo mayor conocimiento acerca de la incursión de las mujeres en esos años en la masonería, exceptuando el caso de Kent. En el tribunal, las otras mujeres no encontré procesos seguidos contra ellas y tampoco había mayor información sobre esta parte de las mujeres pertenecientes a las logias. Entonces, te voy a deber esa información, me la llevo de tarea, pero por el caso de Victoria Kent tiene, o ella en particular, tiene un expediente bastante extenso. Tiene también actividades periodísticas, también que les causaba mucho ruido a los franquistas. Y en general, toda su actuación política, personal, académica, los franquistas lo veían como una amenaza. Tanto porque la acusaban de comunista como de masona. Entonces, pero por desgracia no he encontrado mayor información. Ese es otro de los problemas que tengo, o sea, el acceso a la información. Bien, pues creo que estamos dando unos muy importantes pasos para tratar de entender la historia desde una perspectiva completamente diferente, más allá de mitos, más allá de construcciones, ¿cómo le llaman ahora? Complotistas, ¿no? Vamos, creo que hablamos de gente común y corriente, gente con la que se puede historiar, gente que resulta sabroso encontrarse, que pues tenía ideas, tenía posturas de corte político. Yo quiero dar las gracias, en primer término, a la doctora Elizabeth Martínez Chávez, gran amiga, gran compañera. Hemos sido miembros del Instituto Latinoamericano y del Instituto Mexicano de Historia del Derecho desde hace algún tiempo.
es una gran mujer. Aquí hay un punto muy relevante. Con nosotros está la compañera Griselda. Creo que las mujeres en estos tiempos están de alguna manera pujando por el reconocimiento muy legítimo de una serie de derechos. Vemos evidencia académicas de muy alto calaje que tienen incidencia en las instituciones donde se está haciendo reflexión. Ajena a prejuicios, ajena a todo tipo de, ¿cómo decir?, malentendidos prefabricados. Nos acercamos a estos temas sabrosamente como científicos y con la mejor intención de ver un poco más la realidad. Quiero cerrar con esto. El Instituto Mexicano de Historia del Derecho es una organización plural, abierta, con el ánimo de entender la diversidad religioso, ideológico, político. Efectivamente nos incrustamos en una visión de historia social del derecho y damos testimonio de ello con nuestra compañera Elizabeth, que hoy nos ha concedido esta charla. Para finalizar, no quiero omitirlo, el doctor José Ramón Narváez, quien es puntal en todos estos proyectos, el día de hoy no nos pudo acompañar, ha estado muy al pendiente de cómo hemos organizado esto y no solo manda un muy afectuoso saludo tanto a la expositora como a los propios compañeros, siempre nos vemos en las aulas, sino que además promete que de alguna manera a través del Instituto Mexicano de Historia del Derecho tendremos una mayor difusión de este tipo de charlas, de este tipo de eventos. Muchas gracias, queridos amigos. Narciso, cerramos la grabación y nos quedamos solamente para despedirnos entre nosotros ya en corto. Gracias.